Parece que ha habido una confusión. Joven, necesitamos que se mueva para que este asiento pueda ser reservado para nuestra invitada VIP, dijo Jessica, la azafata, con una voz cargada de condescendencia. A pesar de su tono educado, este asiento suele estar reservado para clientes especiales. Me temo que usted no encaja del todo con el perfil para estar aquí. Detrás de ella, Karen Whitfield, una mujer blanca bien vestida, esperaba con impaciencia, golpeando repetidamente su reloj de diseñador. Su mirada estaba cargada de escrutinio, pasando de Jordan Richardson, el joven estudiante negro sentado en el asiento 2A, al asiento que claramente consideraba su territorio personal. Siempre me siento aquí, murmuró Karen, lo suficientemente alto para que los demás la escucharan. Prácticamente es mi asiento. Jordan levantó la vista, con una fugaz expresión de confusión en su rostro sereno. Él había hecho todo bien. Su padre compró el boleto con anticipación, pagó el precio completo y él llegó a tiempo a la puerta de embarque. Sin embargo, de alguna manera, su presencia en ese asiento se había convertido en un problema que necesitaba resolverse de inmediato. Jordan Richardson, un estudiante negro de 17 años, estaba sentado cómodamente viendo su iPad. Su camisa casual y sus audífonos negros no lo hacían parecer un pasajero típico de primera clase, pero para Jordan, eso era perfectamente normal. Su padre, Marcus Richardson, un famoso CEO, siempre le había enseñado que no tenía que demostrarle nada a nadie por su apariencia o su ropa. Justo entonces, unos pasos pesados e impacientes resonaron desde el fondo de la cabina. Una mujer blanca, de cabello rubio recogido en un moño elegante y vestida con un sofisticado vestido de diseñador, se acercó al asiento de Jordan. Se detuvo, escaneando a Jordan de pies a cabeza con una mirada de desprecio. «Disculpa, ¿estás en el asiento equivocado?», preguntó la mujer con una voz aguda y fría. Jordan levantó la vista, se quitó los audífonos con delicadeza y respondió educadamente. «No, señora. Este es mi asiento, el 2A». El rostro de la mujer vaciló y cruzó los brazos, ahora hablando con un tono más irritable e impaciente. «Siempre me siento en el 2A en este vuelo. ¿Estás seguro de haber leído bien tu boleto? ¿O tal vez lo imprimieron mal?». Miró alrededor como buscando apoyo. En ese momento la jefa de azafatas, Jessica, se acercó. Su uniforme le quedaba impecable y su sonrisa, antes cálida, se convirtió rápidamente en un ceño al ver la escena. «¿Qué está pasando aquí, señora Whitfield?», preguntó Jessica, dirigiéndose a Karen con un tono respetuoso, casi ignorando la presencia de Jordan. Karen Whitfield señaló a Jordan con una mirada irritada. «Está en mi asiento, Jessica. El 2A es mi asiento habitual, tú lo sabes». Jessica se volvió hacia Jordan y su sonrisa educada desapareció, reemplazada por una expresión fría y escéptica. «Joven, creo que debería revisar su boleto nuevamente. Este es un asiento de primera clase para clientes VIP. Creo que habrá habido algún tipo de error». Jordan frunció el ceño, sintiéndose un poco incómodo, pero aún así sacó calmadamente su boleto y se lo mostró a Jessica. El boleto mostraba claramente el asiento 2A y el nombre de Jordan Richardson, pero Jessica no mostró señales de satisfacción, mirando a Jordan con desconfianza. «¿Estás seguro de que este boleto fue comprado correctamente? Los boletos de primera clase suelen ser muy caros». Pausó, dándole otra mirada de arriba abajo, y continuó con una voz cargada de implicación. «Los clientes VIP no suelen parecer personas que deberían estar sentadas aquí». Algunos pasajeros cercanos empezaron a voltear la cabeza, curiosos por la situación que se desarrollaba. La incomodidad hizo que Jordan se sintiera aún más incómodo, pero forzó una sonrisa educada. «Mi papá compró este boleto para mí. Tengo todo el derecho de sentarme aquí». Karen soltó una risa burlona, luego miró a Jessica con un gesto de impotencia. «Jessica, ¿sabes lo importante que soy como clienta VIP? ¿De verdad voy a discutir con un niño por un asiento?». Jessica asintió, mirando a Karen con simpatía, y luego se volvió fríamente hacia Jordan. «Mire, creo que debería moverse a otro asiento y dejar de molestar a nuestra clienta leal». Jordan sintió una oleada de calor recorrerle el cuello. La injusticia y la arrogancia de esas personas lo ofendieron profundamente. Sin embargo, respiró hondo, decidió mantener la calma y respondió con firmeza. «Lo siento, pero este es mi asiento. Si ella tiene un problema, puede verificar el sistema ella misma». Jessica se quedó momentáneamente desconcertada por la actitud decidida de Jordan, pero rápidamente recuperó su expresión altiva, con los ojos brillando de ira al darse cuenta de que Jordan no iba a ceder. Tal como lo esperaba, Karen se situó a su lado,
lanzando una mirada de desdén a su alrededor antes de inclinarse hacia Jessica y susurrarle en tono reprobatorio. Si no puedes manejar esto, lo reportaré a tus superiores. Jessica se estremeció, mirando a su alrededor con nerviosismo. En ese momento, algunos pasajeros ya habían comenzado a sacar sus teléfonos para grabar la situación, que se volvía cada vez más tensa. Jessica se volvió hacia Jordan una vez más, con la mirada más fría y decidida. Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Vas a moverte o tengo que llamar a alguien más para que se encargue? Jordan miró directamente a los ojos de Jessica, sintiendo una mezcla de tristeza y decepción crecer en su interior. Pero no había miedo. Su mirada firme hizo que Jessica vacilara. Por un breve instante, toda la cabina de primera clase cayó en un silencio tenso y sofocante, mientras los demás pasajeros contenían la respiración, observando el drama que se desarrollaba. Nadie esperaba que el costoso vuelo VIP de Skylux Airlines comenzara con una confrontación tan increíble y dramática. Jordan sabía que esta lucha no se trataba solo de un asiento en un avión. Era una lucha por respeto y justicia, algo que él y tantos otros como él merecían. Y ahora Jordan había decidido mantenerse firme, sin intención de retroceder. La atmósfera en la cabina de primera clase seguía cargada con ese silencio opresivo. Con una expresión tranquila y digna, Jordan extendió suavemente su boleto hacia Jessica una vez más. En ese momento, los ojos de Jessica revelaron una clara incomodidad al ver el nombre impreso con claridad en el boleto. Jordan Richardson. Jessica frunció ligeramente el ceño, murmurando lo suficientemente bajo para que nadie más escuchara, pero con la claridad suficiente para que Jordan notara el escepticismo en su voz. El nombre claramente la perturbó, pero en lugar de abordar el asunto, Jessica se volvió rápidamente hacia Karen con una mirada de simpatía. En ese momento, Karen, dándose cuenta de que las cosas no iban como ella había esperado, se acercó discretamente a Jessica. Su voz se volvió un susurro, pero aún mantenía autoridad. Jessica, sabes que soy una persona razonable. Resuelve esto rápido y me aseguraré de que no salgas perdiendo. Con esas palabras, Karen sacó hábilmente un fajo de billetes de su cartera y lo presionó discretamente en la mano de Jessica. El gesto fue tan rápido que parecía que nadie lo había notado, pero los ojos atentos de Jordan captaron claramente ese momento de vergüenza. Jordan sintió una oleada de profunda decepción. Había escuchado a su padre contar historias reales de discriminación, pero era la primera vez que la vivía en carne propia. Y lo peor, él era la víctima. Jessica tomó el dinero, su expresión cambiando de incomodidad a determinación. Se volvió hacia Jordan, inclinándose ligeramente como si quisiera ejercer más presión, con la voz fría. Creo que no entiendes la situación. Podríamos hacer que te retiren del avión por causar disturbios, y estoy segura de que no quieres ese tipo de problemas, ¿cierto? Jordan respiró hondo, manteniendo la calma que su padre siempre le había enseñado. Entendía que no era el momento de perder el control ni de enojarse, porque incluso el más mínimo error lo pondría justo en la trampa que le habían tendido. Señorita Jessica, dijo Jordan mirándola directamente a los ojos, con voz suave pero firme, no estoy causando ningún disturbio. Tengo un boleto válido y no voy a dejar mi asiento solo porque alguien cree que no merezco estar aquí. Jessica se mordió el labio, claramente desconcertada por la seguridad tranquila del joven estudiante. Dio un pequeño paso atrás, y justo entonces una voz masculina resonó desde el frente de la cabina, rompiendo el silencio. ¿Qué está pasando aquí, Jessica? Trevor, el supervisor de cabina, apareció con su rostro anguloso y serio, sus ojos irradiando autoridad. Trevor era bien conocido en la aerolínea por resolver situaciones difíciles rápidamente, pero también por su actitud desdeñosa hacia cualquiera que no fuera considerado un cliente VIP. Jessica se acercó rápidamente a Trevor y le susurró algo al oído. Sus ojos recorrieron a Jordan con rapidez y su incomodidad se transformó de inmediato en desprecio. Trevor se acercó al asiento de Jordan, parándose muy cerca, creando una atmósfera cargada de presión e incomodidad. «Escucha, chico», dijo con voz firme. «No sé quién crees que eres, pero es mi responsabilidad asegurarme de que nuestros clientes más importantes estén siempre satisfechos. Si no das marcha atrás, tendré que manejar esto de una manera que ninguno de los dos querrá». Jordan podía sentir las miradas de los demás pasajeros sobre él. Algunos grababan en secreto con sus teléfonos. Otros susurraban con preocupación. Pero sobre todo, Jordan vio claramente la mirada triunfante de Karen Whitfield, observándolo intensamente, como si estuviera segura de que había ganado.
Sin embargo, en lugar de ceder, Jordan sintió un fuego de respeto propio y justicia ardiendo más fuerte que nunca. Entendió que esto ya no se trataba de un asiento en primera clase. Se trataba de su propia dignidad y la de otros como él, que enfrentaban injusticias similares. Así que Jordan se levantó lentamente, no para irse, sino para mirar a Trevor directamente a los ojos, con una determinación inquebrantable. No voy a dejar este asiento. Si todavía crees que esta es la decisión correcta, adelante, continúa. Estoy seguro de que a mi padre, Marcus Richardson, le interesará mucho saber cómo manejas esta situación. Al oír el nombre Marcus Richardson, Trevor se quedó momentáneamente desconcertado. Una breve chispa de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó la compostura y respondió con un tono de burla y desafío. Marcus Richardson. Ese nombre me suena, pero lamentablemente no te servirá de nada ahora. O te vas por tu cuenta o tendremos que escoltarte fuera. Jordan se mantuvo firme, su mirada resuelta, inquebrantable. Las palabras finales de Trevor resonaron en la cabina de primera clase como una declaración de guerra. Había comenzado una confrontación de poder, honor y justicia. En el momento en que Trevor terminó de hablar, el aire en la cabina pareció congelarse. Durante unos breves segundos, Jordan se mantuvo firme, sin la más mínima vacilación, con la mirada tranquila dirigida directamente al hombre frente a él. Habló lentamente, cada palabra clara y cortés. Lo siento, pero no voy a ceder mi asiento. No he hecho nada malo para ser tratado así. La determinación en la voz de Jordan hizo que Trevor se detuviera. Sus ojos revelaron una mezcla de ira y una leve confusión ante la inesperada respuesta del joven estudiante. Ningún pasajero, y mucho menos alguien tan joven como Jordan, le había negado de manera tan directa una petición antes. Cerca, Karen Whitfield comenzó a mostrar más impaciencia. Levantó la mano para mirar su reloj y luego murmuró entre dientes, con el rostro lleno de irritación. Trevor, por favor, apúrate. Tengo una cita importante justo después de este vuelo. Sintiendo la presión de Karen, Trevor decidió adoptar un enfoque más agresivo. Sacó una pequeña radio del bolsillo de su traje y fríamente llamó hacia la cabina de mando. Capitán Reynolds, tenemos un problema serio en primera clase que requiere su atención inmediata. Menos de 2 minutos después, la puerta de la cabina se abrió y el capitán Reynolds salió con una expresión seria, sus ojos escaneando a los pasajeros que observaban con atención. Como piloto principal, Reynolds era muy respetado en Skylux Airlines, pero también notoriamente conocido por su forma rígida de actuar y su tendencia a priorizar a los clientes adinerados por encima de todo. Reynolds caminó directamente hacia donde estaban Jordan y Trevor. Trevor le resumió rápidamente la situación en unas pocas palabras susurradas. Tras escucharlo, Reynolds frunció ligeramente el ceño y de inmediato dirigió su severa mirada hacia Jordan. En lugar de escuchar alguna explicación o mirar las pruebas que Jordan sostenía, Reynolds simplemente asintió en señal de acuerdo con Trevor y se volvió fríamente hacia Jordan. Joven, si sigue negándose a cooperar, tendré que pedir la intervención de seguridad del aeropuerto. No puedo permitir que nadie cause una interrupción en mi vuelo. Jordan se quedó quieto un momento, mirando profundamente a los ojos del capitán Reynolds, esperando algún signo de justicia. Pero todo lo que vio fue una fría determinación. Totalmente alineado con Trevor y Karen, Jordan habló lentamente, tratando de mantener la compostura. Señor, no estoy causando ninguna interrupción. Simplemente estoy sentado en el asiento que pagué. ¿Sí verifica? No hace falta que revise, interrumpió Reynolds con un tono decisivo. Estás retrasando el vuelo. Esta es tu última oportunidad para abandonar tu asiento pacíficamente. Jordan guardó silencio, sintiendo una oleada de decepción e impotencia subirle por el pecho. Pero, en lo más profundo, sabía que ceder ahora significaría aceptar una injusticia demasiado fácilmente, y no podía hacerlo. Lo siento, pero no abandonaré el asiento que me corresponde, dijo Jordan con suavidad, pero con firmeza. Reynolds, tal vez sin esperar que Jordan desafiara su autoridad, sacó de inmediato su radio y dio la señal a la seguridad del aeropuerto. Tenemos a un pasajero problemático. Solicitamos intervención inmediata de seguridad. Minutos después, 2 oficiales de seguridad uniformados subieron al avión. Todas las miradas en la cabina se posaron sobre Jordan. Algunos pasajeros alzaron sus teléfonos para grabar el momento increíble, mientras otros susurraban con asombro y preocupación. Uno de los oficiales de seguridad habló. Necesitamos que nos acompañe y baje del avión ahora mismo. Jordan miró por última vez a su alrededor en la cabina.
cruzando su mirada con expresiones de simpatía, pero también con las miradas frías y curiosas de quienes observaban en silencio. Karen Whitfield estaba a unos pasos, con los labios curvados en una sonrisa satisfecha y triunfante, haciendo que Jordan sintiera como si algo le aplastara el corazón. Lentamente recogió sus pertenencias, se puso de pie y caminó con calma, la cabeza en alto. Jordan pasó junto a Trevor, Jessica, Reynolds y Karen sin pronunciar una sola queja, ofreciendo solamente una mirada profunda y orgullosa hacia el frente. Fuera del avión, en la puerta de embarque, cientos de pasajeros en la sala de espera habían presenciado toda la escena. Muchos grababan, murmuraban y comentaban con sorpresa. Jordan bajó las escaleras flanqueado por los oficiales de seguridad, sintiendo como si un peso invisible presionara cada uno de sus pasos. Sabía que esta historia no terminaría ahí, pero en ese momento no podía prever que la injusticia que acababa de enfrentar pronto desataría una ola masiva. Una ola lo suficientemente poderosa como para cambiar el destino de todos los involucrados. Y no podía saber que, justo en ese instante, su padre, Marcus Richardson, empezaba a recibir notificaciones sobre el incidente. Con la mirada seria, observaba los videos que se esparcían rápidamente por las redes sociales. Una batalla mucho más grande, más justa y más fuerte acababa de comenzar oficialmente. En el momento en que Jordan fue escoltado fuera del avión, frente a cientos de pasajeros, nadie podía haber predicho que ese instante se convertiría en un punto de inflexión dramático e incontrolable. Pero el destino es extraño, y a veces la verdad se revela con mayor claridad en los lugares más inesperados. Sentada no muy lejos de él, Emma Dawson, una periodista independiente de 28 años especializada en temas sociales, observaba la escena con atención. Emma era conocida por su ojo agudo, siempre atenta a situaciones inusuales a su alrededor. Sus ojos penetrantes habían estado puestos en la situación desde que Karen Whitfield se acercó al joven estudiante con aire de superioridad. Emma tenía el cabello castaño largo recogido con orden, y sus profundos ojos verdes siempre transmitían una sensación de determinación. Era el tipo de persona que nunca podía aceptar una injusticia ante sus ojos sin hacer algo al respecto. Desde el momento en que Jessica empezó a presionar a Jordan para que dejara su asiento, Emma comenzó a grabar cuidadosamente y de forma discreta toda la secuencia de los hechos con su teléfono. El móvil estaba en el ángulo perfecto, capturando cada gesto y expresión de las personas involucradas cuando Karen deslizó sutilmente dinero en la mano de Jessica. El acto duró solo unos segundos, pero quedó perfectamente captado en cámara. Emma también grabó la actitud amenazante de Trevor hacia Jordan, así como la indiferencia e injusticia del capitán Reynolds. Emma sintió que su corazón se aceleraba mientras sostenía su teléfono. Aunque había escrito extensamente sobre discriminación, nunca había presenciado un evento tan evidente y simbólico como ese. No se trataba de una discusión vaga. Era la verdad cruda y dolorosa desarrollándose ante sus ojos. Emma esperó hasta que Jordan bajó las escaleras y desapareció de su vista antes de detener la grabación. Sus manos temblaban levemente por la emoción de la rabia y la frustración. ¿Hay alguna manera en que podamos convencer a Marcus Richardson de cambiar su decisión? Richard Williams negó con la cabeza lentamente, sintiendo el peso de la edad y la presión sobre sus hombros. Me temo que ya es demasiado tarde. Marcus Richardson no es alguien que hable a la ligera. Sus declaraciones públicas han cerrado por completo la puerta a la reconciliación. Respiró hondo y luego continuó con un tono amargo. Ahora lo único que podemos hacer es llevar a cabo de inmediato una reestructuración completa, presentar un plan claro de responsabilidad y transparencia, junto con nuestras más sinceras disculpas a la familia Richardson y al público. Solo entonces podremos esperar salvar algo de la reputación y confianza que aún nos queda. Pero en el fondo, Richard Williams sabía que el futuro de Skylux Airlines era ahora extremadamente frágil. Una empresa que alguna vez fue sinónimo de lujo y prestigio, estaba ahora al borde de la bancarrota. Todo por la irresponsabilidad y el egoísmo de unos pocos individuos. Marcus Richardson, desde su oficina, podía ver claramente cómo la situación de Skylux Airlines se volvía cada vez más grave. Pero en ese momento no sentía satisfacción ni alegría. Solo una pesada decepción hacia una compañía en la que alguna vez había depositado toda su confianza. Pero más que nada, Marcus sabía que esta no era solo su lucha. Era un llamado de atención para la sociedad sobre el costo de aceptar en silencio la injusticia y la discriminación. Y Marcus había decidido que lucharía hasta el final, no solo por su hijo,
sino por todos aquellos que habían sido tratados injustamente, pero no tenían la fuerza para alzar la voz. Mientras Skylux Airlines se hundía más y más en el caos y la desesperación bajo la presión financiera causada por la retirada masiva de inversionistas, el CEO, Richard Williams, sabía que la empresa debía tomar acciones audaces y decisivas para recuperar algo de la confianza pública perdida. Ahora todas las miradas estaban puestas en cómo Skylux manejaría a los individuos directamente responsables de este escándalo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la sede de Skylux, Jessica, Trevor y el capitán Reynolds recibieron citaciones urgentes a la sala principal de conferencias de la compañía. Los tres tenían un mal presentimiento, pero ninguno esperaba que las cosas hubieran escalado tanto. Jessica fue la primera en entrar a la sala de conferencias. Su rostro mostraba claramente signos de tensión y ansiedad. Ya no era la asistente de vuelo segura de sí misma y sonriente de días anteriores. Jessica lucía perdida, con la mirada vacía por la falta de sueño. Trevor y el capitán Reynolds entraron justo detrás de ella, ambos intentando mantener expresiones de calma, pero sin poder ocultar el nerviosismo y la incomodidad en sus ojos. Richard Williams estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de ejecutivos de alto nivel, con rostros duros y fríos. La atmósfera en la sala era espesa de tensión y nadie habló durante varios minutos. Finalmente Williams se puso de pie, su mirada penetrante fijándose en los tres empleados que esperaban su destino. Jessica, Trevor, capitán Reynolds. La voz de Williams era baja pero poderosa. Creo que ustedes saben muy bien por qué estamos aquí hoy. Sus acciones injustificables han lanzado a Skylux Airlines a la mayor crisis en la historia de la compañía. Jessica estaba a punto de hablar en su defensa, pero Williams levantó la mano de inmediato para detenerla. Señorita Jessica, hemos revisado a fondo todas las pruebas de los videos que capturaron todo el incidente. Aceptar un soborno para discriminar a un pasajero inocente ha cruzado todos los límites éticos y profesionales. Los ojos de Jessica se llenaron de desesperación al escuchar esas palabras. Bajó la cabeza mientras las lágrimas le corrían por el rostro, incapaz de decir nada en su defensa. Williams se volvió hacia Trevor. Su voz se volvió aún más fría y firme. Trevor, no solo colaboraste en esta injusticia, amenazaste e insultaste directamente a un pasajero. Tu actitud desafiante y arrogante hizo que esta situación se saliera completamente de control. Trevor apretó los puños, su mandíbula se tensó con rabia contenida, pero sabía que cualquier intento de resistirse solo empeoraría las cosas. Finalmente, Williams miró al capitán Reynolds, su tono ahora teñido de decepción. Capitán Reynolds, siempre he confiado en su juicio y en sus años de experiencia, pero usted eligió ponerse del lado de la injusticia, abusando de su autoridad para reprimir a un pasajero en lugar de proteger la justicia y la seguridad en el vuelo. Señor, el joven que fue expulsado del avión es el único hijo de Marcus Richardson, el CEO de Right Tech Solutions. Marcus es nuestro mayor inversor. Posee acciones cruciales y tiene el poder de decidir el destino de nuestra aerolínea. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, pareció como si la sala se congelara de repente. Richard Williams se levantó de su silla de golpe, con la palma empapada en sudor frío, una reacción inusual en un hombre que había superado numerosas crisis importantes. «Repítelo», gruñó Williams, apretando los dientes, sin poder creer lo que acababa de oír. El asistente repitió con voz temblorosa. «Jordan Richardson es hijo de Marcus Richardson, nuestro mayor inversor estratégico. Los principales medios ya lo han confirmado y la historia se está difundiendo fuera de control, señor». Williams sintió una punzada de dolor en la cabeza. «Dios mío». Nadie entendía mejor que él el enorme poder e influencia que Marcus Richardson tenía. Era el hombre que había salvado a Skylux Airlines del borde de la bancarrota 2 años atrás, con una inversión colosal acompañada de contratos estratégicos vitales. Marcus también era conocido por su política de tolerancia cero ante cualquier mala conducta o acto de racismo. Richard Williams convocó de inmediato una reunión de emergencia con la alta dirección de la aerolínea. Menos de 30 minutos después, los principales ejecutivos de Skylux Airlines estaban sentados alrededor de la gran mesa de conferencias, todos con expresiones tensas y ansiosas. En el extremo de la sala, una gran pantalla mostraba los precios de las acciones de Skylux Airlines, que no paraban de caer en rojo. En menos de una hora, las acciones de Skylux habían perdido millones de dólares en valor, haciendo que todos se enderezaran en sus asientos,
como si 1000 agujas los pincharan al mismo tiempo. Esto es un desastre, dijo el director financiero, David Anderson, con voz temblorosa pero clara, tratando de mantener la compostura. Necesitamos un comunicado oficial de inmediato para mitigar el daño. Cada segundo que pasa, estamos perdiendo millones. Richard Williams recorrió la sala con la mirada, sus ojos llenos de ira y decepción. ¿Cómo pudo pasar esto? Su voz era como acero helado, pesada y cortante. ¿Cómo permitimos que se tratara así a un estudiante? Y más aún, al hijo de la persona de la que dependemos por completo. La sala quedó en silencio. Después de un momento, una voz vacilante rompió el silencio. Era Lisa Morgan, directora de atención al cliente, conocida por su afán de complacer a los clientes VIP. Señor, me temo que esta no es la primera vez que ocurre algo así. Solo que esta vez quedó claramente registrado en video y resulta altamente vergonzoso. Y el joven resulta ser el hijo de alguien extremadamente poderoso. ¿Estás insinuando que hemos tolerado este tipo de comportamiento por demasiado tiempo?, espetó Richard Williams, clavando su mirada en Lisa con reproche. Lisa guardó silencio, bajando la mirada con vergüenza. Entendía perfectamente la implicación detrás de las palabras de Williams. Richard Williams respiró hondo, tratando de calmarse, antes de dirigirse con firmeza a todos en la sala. Emitiremos una disculpa pública oficial de inmediato. También quiero que los implicados, Jessica, Trevor y el capitán Reynolds, sean suspendidos de manera inmediata y que se realice una investigación interna a fondo. Necesitamos actuar rápido para demostrar que Skylux Airlines no tolera el racismo ni la corrupción. Hizo una pausa por un momento y luego continuó, con un tono aún más grave. Pero temo que eso no será suficiente. Tenemos que comunicarnos directamente con Marcus Richardson para resolver esto desde la raíz. Lo llamaré personalmente y me reuniré con él. Todos en la sala asintieron en señal de acuerdo. Sin embargo, sabían perfectamente que esa sería una llamada difícil. Marcus Richardson no era el tipo de persona que pasaba por alto errores graves, especialmente si involucraban a su único hijo. Richard Williams regresó a su oficina privada justo después de la reunión. Sentado frente al teléfono, miraba fijamente el nombre de Marcus Richardson, parpadeando en la pantalla de su móvil personal. Ese breve instante pareció extenderse por una eternidad. Sabía perfectamente que una sola llamada podía determinar el futuro de Skylux Airlines. Una palabra equivocada, un tono poco sincero, y todo el imperio de lujo que él y sus colegas habían construido durante décadas podía venirse abajo. Richard Williams levantó el teléfono, respiró hondo y marcó el número de Marcus Richardson. Sabía lo que tenía que hacer, pero lo que no podía predecir era cómo reaccionaría Marcus ante este incidente tan grave. El momento en que Richard Williams hizo la llamada coincidió con el instante en que Marcus Richardson estaba a punto de subir al podio en el centro de conferencias de Wright Tech Solutions, un salón repleto de periodistas y prestigiosos medios de comunicación que esperaban con ansias cada una de sus palabras. Marcus echó un breve vistazo a su teléfono al ver el nombre del llamante en la pantalla. Richard Williams, Skylux Airlines. Un destello de consideración cruzó por sus ojos, y luego decidió rechazar la llamada, guardando el teléfono en el bolsillo de su traje. Con fría determinación, Marcus avanzó con decisión, sus pasos resonando con firmeza sobre el suelo de madera dura, su mirada de acero fija hacia el público. El hombre conocido como un poderoso CEO, pero también como una persona de gran integridad, ahora se encontraba ante el evento público más importante de su carrera. Ajustó suavemente su corbata, sus ojos agudos escaneando a la multitud antes de comenzar su discurso, con un tono sereno pero firme. Hoy me encuentro aquí no solo como el CEO de Wright Tech Solutions, sino, ante todo, como padre. Lo que estoy a punto de decir no es fácil, pero debe decirse, porque esta no es solo mi historia, ni la de mi hijo Jordan. Es una historia sobre la dignidad y la equidad de todos nosotros. Marcus hizo una pausa por un momento. La sala casi completamente en silencio, esperando cada palabra del hombre en el centro de atención. Continuó con una voz que se volvía aún más firme. Mi hijo, Jordan Richardson, de 17 años, acaba de sufrir una experiencia humillante, todo por el color de su piel y el egoísmo de algunos individuos en Skylux Airlines. Un niño fue retirado de su asiento legítimo frente a cientos de testigos. Y vi con mis propios ojos el video que capturó esa corrupción y racismo descarados. Volvió a hacer una pausa, su mirada clavándose en las cámaras dirigidas hacia él,
enviando un mensaje fuerte y claro. Alguna vez confié en Skylux Airlines, invertí fuertemente en esta compañía, creyendo que eran merecedores de su reputación y de nuestra confianza. Pero después de lo que ha sucedido, ya no puedo, y nunca más volveré, a asociarme con una organización que ignora la ética humana y la dignidad. Marcus Richardson miró una vez más alrededor de la sala, y luego declaró con decisión. Hoy anuncio oficialmente que Ride Tech Solutions pondrá fin a nuestra asociación estratégica de $50 millones con Skylux Airlines. No solo eso, también retiraremos todas nuestras inversiones y acciones en esta aerolínea. Ride Tech nunca tolerará actos de racismo e injusticia. Estas poderosas palabras golpearon a Skylux Airlines como un rayo. Instantáneamente, la noticia de la decisión de Marcus se difundió como un incendio, cubriendo los principales medios de comunicación desde Estados Unidos hasta Europa y desde Asia hasta Australia. El mercado bursátil reaccionó de inmediato y las acciones de Skylux Airlines se desplomaron sin control. En la sede de Skylux Airlines, Richard Williams quedó paralizado al escuchar la declaración pública de Marcus en los medios. Sus intentos de contactarlo ahora eran completamente inútiles. Llamadas de la prensa, inversores y accionistas inundaban su oficina, convirtiéndola en un caos de pánico. Otros inversionistas, al ver la decisión de Marcus Richardson, comenzaron inmediatamente a retirar sus fondos de Skylux Airlines. Entendieron que perder el respaldo de Ride Tech Solutions significaba que Skylux perdía un pilar financiero y estratégico crucial. Las acciones de Skylux cayeron dramáticamente en solo unas pocas horas. Su capitalización bursátil se redujo en cientos de millones de dólares. Richard Williams convocó una reunión de emergencia por segunda vez en menos de 24 horas. Los rostros de los ejecutivos ahora estaban llenos de miedo y desconcierto. Nadie se atrevía a hablar. Williams se sentía como si estuviera cayendo en un abismo profundo, incapaz de encontrar una salida. Finalmente su voz resonó, cansada e impotente. Estamos presenciando el colapso más grave en la historia de esta compañía. Si no actuamos rápido, Skylux Airlines no sobrevivirá a esta crisis. ¿Qué deberíamos hacer? David Anderson intervino, su voz llena de preocupación. ¿Hay alguna manera en que podamos convencer a Marcus Richardson de cambiar su decisión? Richard Williams negó con la cabeza lentamente, sintiendo el peso de la edad y la presión sobre sus hombros. Me temo que ya es demasiado tarde. Marcus Richardson no es alguien que hable a la ligera. Sus declaraciones públicas han cerrado por completo la puerta a la reconciliación. Respiró hondo y luego continuó con un tono amargo. Ahora lo único que podemos hacer es llevar a cabo de inmediato una reestructuración completa, presentar un plan claro de responsabilidad y transparencia, junto con nuestras más sinceras disculpas a la familia Richardson y al público. Solo entonces podremos esperar salvar algo de la reputación y confianza que aún nos queda. Pero en el fondo, Richard Williams sabía que el futuro de Skylux Airlines era ahora extremadamente frágil. Una empresa que alguna vez fue sinónimo de lujo y prestigio, estaba ahora al borde de la bancarrota. Todo por la irresponsabilidad y el egoísmo de unos pocos individuos. Marcus Richardson, desde su oficina, podía ver claramente cómo la situación de Skylux Airlines se volvía cada vez más grave. Pero en ese momento no sentía satisfacción ni alegría. Solo una pesada decepción hacia una compañía en la que alguna vez había depositado toda su confianza. Pero más que nada, Marcus sabía que esta no era solo su lucha. Era un llamado de atención para la sociedad sobre el costo de aceptar en silencio la injusticia y la discriminación. Y Marcus había decidido que lucharía hasta el final, no solo por su hijo, sino por todos aquellos que habían sido tratados injustamente, pero no tenían la fuerza para alzar la voz. Mientras Skylux Airlines se hundía más y más en el caos y la desesperación bajo la presión financiera causada por la retirada masiva de inversionistas, el CEO Richard Williams sabía que la empresa debía tomar acciones audaces y decisivas para recuperar algo de la confianza pública perdida. Ahora todas las miradas estaban puestas en cómo Skylux manejaría a los individuos directamente responsables de este escándalo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la sede de Skylux, Jessica, Trevor y el capitán Reynolds recibieron citaciones urgentes a la sala principal de conferencias de la compañía. Los tres tenían un mal presentimiento, pero ninguno esperaba que las cosas hubieran escalado tanto. Jessica fue la primera en entrar a la sala de conferencias. Su rostro mostraba claramente signos de tensión y ansiedad. Ya no era la asistente de vuelo segura de sí misma y sonriente de días anteriores. Jessica lucía perdida,
con la mirada vacía por la falta de sueño. Trevor y el capitán Reynolds entraron justo detrás de ella, ambos intentando mantener expresiones de calma, pero sin poder ocultar el nerviosismo y la incomodidad en sus ojos. Richard Williams estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de ejecutivos de alto nivel, con rostros duros y fríos. La atmósfera en la sala era espesa de tensión y nadie habló durante varios minutos. Finalmente Williams se puso de pie, su mirada penetrante fijándose en los 3 empleados que esperaban su destino. Jessica, Trevor, Capitán Reynolds. La voz de Williams era baja pero poderosa. Creo que ustedes saben muy bien por qué estamos aquí hoy. Sus acciones injustificables han lanzado a Skylux Airlines a la mayor crisis en la historia de la compañía. Jessica estaba a punto de hablar en su defensa, pero Williams levantó la mano de inmediato para detenerla. Señorita Jessica, hemos revisado a fondo todas las pruebas de los videos que capturaron todo el incidente. Aceptar un soborno para discriminar a un pasajero inocente ha cruzado todos los límites éticos y profesionales. Los ojos de Jessica se llenaron de desesperación al escuchar esas palabras. Bajó la cabeza mientras las lágrimas le corrían por el rostro, incapaz de decir nada en su defensa. Williams se volvió hacia Trevor. Su voz se volvió aún más fría y firme. Trevor, no solo colaboraste en esta injusticia, amenazaste e insultaste directamente a un pasajero. Tu actitud desafiante y arrogante hizo que esta situación se saliera completamente de control. Trevor apretó los puños, su mandíbula se tensó con rabia contenida, pero sabía que cualquier intento de resistirse solo empeoraría las cosas. Finalmente Williams miró al capitán Reynolds, su tono ahora teñido de decepción. Capitán Reynolds, siempre he confiado en su juicio y en sus años de experiencia, pero usted eligió ponerse del lado de la injusticia, abusando de su autoridad para reprimir a un pasajero en lugar de proteger la justicia y la seguridad en el vuelo. Esto representa una grave falla en la responsabilidad de un piloto jefe. Reynolds permaneció en silencio, su rostro envejeciendo varios años en ese instante. Nunca se había sentido tan humillado en sus 3 décadas de vuelo. Williams respiró hondo e hizo su declaración final. Por lo tanto, la junta directiva ha decidido rescindir los contratos de los 3, con efecto inmediato. Quiero que esta decisión sea anunciada a todos los empleados de Skylux Airlines como una declaración clara de que nuestra compañía no tolerará ningún tipo de discriminación ni corrupción. Seguridad los asistirá para abandonar las instalaciones inmediatamente después de esta reunión. Los 3 empleados bajaron la cabeza y se marcharon, seguidos por las miradas frías de sus colegas. En el momento en que cruzaron la puerta, todos comprendieron que sus carreras y reputaciones habían terminado oficialmente. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Karen Whitfield disfrutaba de una tranquila mañana en su lujoso apartamento. Ni siquiera había terminado su café cuando su teléfono comenzó a vibrar con una interminable oleada de mensajes y correos electrónicos de su empresa. A medida que los abría y leía, el rostro de Karen pasó lentamente de la confusión al asombro. Un correo oficial del Departamento de Recursos Humanos le informaba que había sido suspendida indefinidamente, mientras se investigaba su implicación en un acto de discriminación racial y soborno directamente relacionado con el incidente en Skylux Airlines que había provocado una indignación pública masiva. Antes de poder calmarse, su teléfono volvió a vibrar. Un nuevo correo, esta vez del Departamento de Atención al Cliente de Skylux Airlines, le notificaba que la aerolínea la había vetado de forma permanente. De ser una clienta VIP, Karen se había convertido en una de las personas menos bienvenidas en los vuelos de Skylux. Karen sintió que su mundo entero se derrumbaba en un instante. Se dejó caer sobre el sofá, cubriéndose el rostro con las manos, dándose cuenta finalmente de que su arrogancia y egoísmo le habían costado muy caro. En la sede central de Skylux Airlines, Richard Williams se quedó solo en su oficina después de tomar aquellas difíciles decisiones. Miraba por la ventana, con la mente llena de ansiedad, pero comprendía que esas acciones eran necesarias para que la compañía sobreviviera a la tormenta mediática. Sin embargo, en el fondo, Williams sabía que el castigo severo a esas personas era solo el principio. Skylux Airlines aún tenía un largo camino por recorrer para restaurar su reputación y recuperar la confianza perdida en otras partes de la ciudad. Marcus Richardson observaba en silencio todo el drama que se desarrollaba desde la distancia. No encontraba placer en ver a otros pagar un precio, pero sí sentía satisfacción de que la justicia estuviera comenzando a hacerse paso a paso.
Aunque Marcus también entendía que la batalla aún no había terminado. La verdadera justicia solo se alcanzaría cuando se cambiara por completo el sistema que causaba ese tipo de injusticias. Y decidió que seguiría luchando hasta que nadie más tuviera que sufrir lo que su hijo acababa de soportar. Cuando Skylux Airlines anunció públicamente las severas destituciones, Marcus Richardson aún no había emitido ninguna declaración adicional. Mientras la directiva de Skylux esperaba, con ansiedad, que la ira de Marcus se calmara tras sus recientes medidas, lo que recibieron fue algo totalmente inesperado. Una carta oficial proveniente de la oficina de Marcus, enviada al final del día. Richard Williams abrió la carta con el corazón encogido. Su pecho se hundió mientras leía las palabras de Marcus, escritas en un tono cortés pero firme. La carta exigía que Skylux Airlines suspendiera inmediatamente todas sus operaciones de vuelo por un periodo de 48 horas, con el fin de llevar a cabo entrenamientos obligatorios de sensibilización contra el sesgo racial y el racismo para todos los empleados, desde la alta gerencia hasta el personal de tierra, azafatas y pilotos. Tras leer la carta, Williams quedó prácticamente atónito. Detener los vuelos durante 2 días no solo sería un golpe a la reputación de la aerolínea, sino también una pérdida financiera inmensa, estimada en millones de dólares. Miró a su alrededor, a los altos ejecutivos sentados en silencio alrededor de la mesa de reuniones, con rostros llenos de impotencia y preocupación. Williams sabía que no tenían otra opción más que cumplir con la difícil exigencia de Marcus. No podemos oponernos a esta solicitud, dijo Williams, con una voz cargada, como si el peso del mundo le cayera sobre los hombros. Esto ya no es una negociación. Es una orden directa de Marcus Richardson. Si nos negamos, Skylux Airlines enfrentará, sin duda, un colapso total. No tenemos salida. Las personas en la sala intercambiaron miradas en silencio, sus rostros reflejando decepción y tristeza ante la dura realidad. Finalmente, David Anderson, el director financiero, habló con desgano, pero comprendiendo que era la única opción posible. Estoy de acuerdo. No tenemos más opción que aceptarlo. Aunque esto causará pérdidas colosales, podría ser la única manera de que Skylux Airlines tenga una posibilidad de recuperarse. Los demás asintieron en silencio. Williams soltó un largo y pesado suspiro antes de concluir la reunión con una voz cargada de resignación. Anuncien de inmediato la suspensión de todos los vuelos. Asumiremos toda la responsabilidad ante el público, nuestros pasajeros y todos los socios involucrados. Prepárense para la tormenta mediática que se avecina. Tan pronto como se hizo público el anuncio de que Skylux Airlines suspendería todas sus operaciones durante 48 horas para llevar a cabo un programa obligatorio de entrenamiento contra el racismo y los prejuicios, la reacción del público explotó en furia. Los medios y los principales canales de noticias no dejaron de informar y analizar las pérdidas que enfrentaría la aerolínea. Aeropuertos grandes y pequeños se sumieron en el caos, mientras miles de pasajeros perdían repentinamente sus vuelos y corrían a reorganizar sus agendas. Quejas, correos exigiendo compensaciones y la indignación de los pasajeros inundaron la oficina de atención al cliente de Skylux Airlines. Sin embargo, el liderazgo de la empresa sabía que no tenían otra opción si querían preservar alguna esperanza para el futuro. Al mismo tiempo, Marcus Richardson se pronunció públicamente en las principales plataformas mediáticas, explicando que la decisión de exigir la suspensión de operaciones de Skylux Airlines era necesaria para lograr un cambio real dentro de la compañía, asegurando que ningún pasajero en el futuro tuviera que soportar las injusticias que su hijo acababa de vivir. La declaración de Marcus recibió un amplio respaldo del público, de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad en línea. Aclaró que su objetivo no era destruir a Skylux Airlines, sino ayudarlos a reconocer un problema de larga data dentro de su estructura, un problema que había permitido que se cometieran injusticias. Marcus también envió un mensaje claro a la sociedad. No podemos aceptar ninguna forma de racismo o prejuicio en ningún lugar. Solo cuando cada individuo y organización comprenda verdaderamente su responsabilidad, esta sociedad podrá cambiar de verdad. En Skylux Airlines, la suspensión de operaciones durante esos 2 días se convirtió en los días más largos y pesados de la historia de la compañía. Todos los empleados, desde pilotos hasta auxiliares de vuelo, desde personal de tierra hasta altos ejecutivos, participaron en intensas sesiones de entrenamiento supervisadas directamente por expertos de Right Tech Solutions,
la empresa de Marcus. El programa de entrenamiento no fue fácil. Los empleados se enfrentaron a historias reales sobre las consecuencias de los prejuicios y analizaron cuidadosamente situaciones de discriminación, incluida la del incidente con Jordan Richardson en el vuelo anterior. Muchos de ellos se dieron cuenta, por primera vez, de cómo su silencio e indiferencia habían contribuido a estos actos injustos. Richard Williams, aunque era el CEO, también participó plenamente en las sesiones. Se sentó en silencio, escuchando cada historia, cada lección, y por primera vez en su larga carrera comprendió verdaderamente el daño profundo e invisible que la discriminación causa a las personas. Al final del entrenamiento de 48 horas, Skylux Airlines reanudó oficialmente sus operaciones. Con un compromiso público frente a los medios y al público, la aerolínea declaró que no volvería a permitir que se repitieran incidentes como ese, y que a partir de ahora monitorearía de cerca y sancionaría con firmeza cualquier señal de discriminación. Sin embargo, a pesar de haber retomado operaciones, Skylux Airlines sabía perfectamente que enfrentaba una realidad amarga. Las pérdidas financieras, de reputación y de confianza derivadas de este incidente requerirían tiempo y un esfuerzo sostenido para poder ser reparadas. Desde la distancia, Marcus Richardson observaba todo en silencio. No se alegraba del daño que Skylux Airlines había tenido que soportar, pero creía firmemente que, a veces, las personas necesitan experimentar pérdidas significativas para aprender verdaderamente las lecciones sobre el respeto y la justicia. Y para él, la lucha apenas comenzaba. Los 2 días de suspensión en Skylux Airlines finalmente habían pasado, pero los ecos de aquellos acontecimientos aún resonaban en cada pasillo, cada oficina y en la mente de cada empleado de la aerolínea. Mientras el programa de capacitación contra los prejuicios llegaba a su fin, todos los empleados de Skylux recibieron la notificación de una sesión especial en el salón principal de la empresa. Una charla directa con Jordan Richardson, el joven estudiante que se había convertido en el centro de una tormenta mediática global. La atmósfera en el salón, esa mañana, estaba cargada de tensión y curiosidad. Personal de diferentes departamentos llenaba la sala, muchos aún con una sensación de confusión e incomodidad ante la idea de enfrentarse a la persona en el corazón de la reciente controversia. Entre la multitud, tanto Richard Williams como el equipo directivo senior habían llegado temprano. Sus rostros reflejaban reflexión, esperando algún tipo de despertar de parte de la misma persona a quien la empresa había causado tanto daño. Alrededor de las 9 de la mañana, las puertas del salón se abrieron lentamente y Jordan Richardson entró, recibido por un profundo silencio de todos los presentes. Vestía una sencilla camisa blanca y jeans, con la postura erguida y el rostro mostrando una calma confiada, pero sin una pizca de arrogancia. Jordan caminó hacia el podio, su mirada recorriendo el salón, haciendo una leve inclinación con la cabeza como saludo. «Buenos días a todos», comenzó Jordan, su voz clara pero cortés. «Estoy seguro de que todos saben quién soy y por qué estoy aquí hoy». Jordan hizo una pausa, con una tristeza sutil mezclada con determinación en los ojos, y luego continuó. «Antes de esto, jamás imaginé que estaría frente a una multitud tan grande para compartir una experiencia tan dolorosa. Una experiencia que espero que nadie más tenga que vivir jamás». Comenzó a relatar los detalles de aquel fatídico vuelo, su voz serena pero cargada de una emoción genuina. Describió la vergüenza y la impotencia de ser menospreciado por Jessica, la mirada de desprecio de Trevor mientras intentaba obligarlo a dejar su asiento, y sobre todo, la actitud fría e indiferente del capitán Reynolds al elegir ponerse del lado de la injusticia. Los pequeños pero punzantes detalles, ahora contados desde la perspectiva de Jordan, llenaron la sala con un silencio sofocante. Jordan hizo una pausa, respiró profundamente, como conteniendo las emociones abrumadoras en su interior. Cuando volvió a hablar, su voz se tornó más profunda. «Pero lo que más me dolió no fue que me obligaran a bajar del avión frente a cientos de personas, avergonzado y humillado. Lo que realmente rompió mi corazón fue darme cuenta, en ese momento, de que personas como yo, jóvenes negros, aún somos vistos como menos, aún somos considerados indignos, incluso cuando no hemos hecho nada malo. Eso fue lo que más me dolió». La sala estaba completamente en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros se secaban rápidamente las lágrimas. Muchos empleados que antes veían el incidente como un simple escándalo mediático, ahora comprendían realmente el dolor y el daño causado a una persona por una injusticia.
Jordan continuó con aún más convicción. No estoy aquí para culparlos ni para condenar a nadie. Estoy aquí para recordarnos a todos que incluso las acciones más pequeñas, una mirada despectiva o un comentario hecho sin pensar, pueden causar un daño enorme. Espero que a partir de hoy, todos nos tomemos un momento para reflexionar sobre nosotros mismos, para que nunca volvamos a cometer los mismos errores. En la primera fila, Richard Williams escuchaba con atención, el rostro lleno de emociones complejas. Cada palabra que Jordan pronunciaba era como una aguja atravesando su alma, obligándolo a enfrentar las fallas en su liderazgo y la forma en que su empresa había sido gestionada durante tanto tiempo. Jordan miró una vez más alrededor de la sala y luego pronunció con suavidad sus palabras finales. Mi papá siempre me enseñó que lo más importante no son los errores que cometemos, sino cómo los enfrentamos y cómo los corregimos. Yo creo que Skylux Airlines puede hacerlo. No por ganancias, no por reputación, sino simplemente porque es lo correcto. Gracias a todos por escucharme hoy. Jordan inclinó levemente la cabeza y se retiró del podio. Los aplausos comenzaron de forma tímida al principio, pero fueron creciendo, más fuertes y poderosos. Aplausos que no solo expresaban apoyo, sino un profundo respeto hacia ese joven estudiante. Richard Williams observó a Jordan alejarse y un extraño sentimiento de admiración se agitó en su corazón. Por primera vez en su vida, el poderoso CEO comprendió algo crucial. Ningún monto de dinero, ningún éxito empresarial podía compensar el daño emocional que su empresa había causado a personas como Jordan. Volviéndose hacia sus colegas, su mirada era seria, pero decidida. La conversación de hoy ha sido, sin duda, la lección más importante de mi carrera. Creo que ha llegado el momento de hacer cambios reales y fundamentales, para que nadie más tenga que pasar por lo que ese joven acaba de describir. Espero que todos ustedes sientan lo mismo. Los demás asintieron en silencio. El testimonio honesto y profundo de Jordan no solo ayudó a Skylux Airlines a reconocer los problemas internos de la empresa, sino que encendió un poderoso sentido de responsabilidad y determinación por cambiar dentro de cada persona en esa sala. Mientras Jordan salía del salón, se sentía mucho más liviano. Sabía que, aunque solo había sido una breve sesión de diálogo, había generado una fuerza poderosa que ayudó a muchos a despertar y estar listos para actuar en favor del cambio. Y creía firmemente que este era solo el primer paso de un camino mucho más largo por recorrer. Un camino hacia la equidad y el respeto en el que siempre había creído. Mientras Jordan salía con una sensación de alivio tras compartir su historia, en otra parte de la ciudad, Trevor, Jessica y Reynolds comenzaban a sentir lentamente las duras consecuencias de sus malas decisiones. Esa mañana, Trevor se despertó con la misma sensación pesada y vacía que lo había acompañado durante semanas. Su apartamento, antes lleno de comodidades y luz, ahora se sentía oscuro y desordenado, reflejando el estado de ánimo sombrío de su dueño. Trevor lo había perdido todo en un instante, su empleo, su honor y su respeto propio. Durante más de un mes, Trevor había estado enviando solicitudes de trabajo a docenas de aerolíneas distintas, desde grandes corporaciones hasta compañías más pequeñas, con la esperanza de encontrar al menos un puesto de nivel básico que le permitiera sostener su vida. Pero las respuestas que recibía eran solo silencio frío o rechazos educados pero firmes. Lo sentimos. No podemos contratarlo en este momento. Su perfil no cumple con los criterios de nuestra empresa. Trevor no era ingenuo. Sabía que el escándalo había marcado su nombre con una mancha imborrable. La industria aérea era pequeña y altamente competitiva. Un solo escándalo bastaba para destruir una carrera construida durante más de 10 años. Sobre su escritorio, las facturas sin pagar se acumulaban como un recordatorio cruel de que su vida estaba entrando en crisis. Se sentó en su silla, apoyó la cabeza entre las manos y se preguntó en qué momento se había desviado tanto del camino. Pero en el fondo, Trevor sabía mejor que nadie que su arrogancia y desprecio por los demás fueron lo que arruinó su futuro. Mientras tanto, en un apartamento mucho más pequeño que el de Trevor, Jessica estaba sentada en silencio frente a la pantalla de su computadora, leyendo en silencio el último correo de rechazo. Las lágrimas hacía tiempo que se habían secado. Ahora solo quedaba un agotado sentimiento de decepción. Jessica había sido una de las mejores asistentes de vuelo en Skylux, orgullosa de su habilidad para captar la atención de pasajeros ricos y poderosos. Pero ahora todo lo que recibía eran miradas de desconfianza y distancia por parte de quienes la rodeaban. Incluso sus colegas más cercanos ya no respondían a sus mensajes ni llamadas.
Cada vez que se presentaba a una entrevista laboral, Jessica podía sentir claramente el juicio y la precaución de los reclutadores. Un gerente de aerolínea llegó a decirle sin rodeos: Jessica, no podemos contratarte en este momento. La reputación es lo más importante en nuestra industria, y lamentablemente tú no cumples con ese estándar ahora. Esas palabras tan directas fueron como un cuchillo que se clavó profundo, dejando a Jessica más desesperada que nunca. Comenzaba a entender que su complicidad silenciosa al presenciar la injusticia contra Jordan había sido el mayor error de su vida. Un error por el cual ahora estaba pagando con su carrera y su futuro. En cuanto al capitán Reynolds, el veterano piloto con más de 30 años de experiencia, las cosas no eran mejores. Reynolds alguna vez creyó que su autoridad y trayectoria lo protegerían de las consecuencias de sus decisiones, pero ahora tenía que enfrentarse a la amarga realidad. Toda una vida dedicada a los cielos se había evaporado en un instante. Debido a una decisión poco ética, Reynolds ya no podía postularse a ninguna otra aerolínea. Nadie en la industria quería contratar a un piloto directamente involucrado en el escándalo de discriminación que estaba sacudiendo a la opinión pública a nivel global. Sentado en la sala de su casa, miraba viejas fotos de sí mismo en la cabina, con un profundo sentimiento de arrepentimiento y vergüenza pesando sobre su corazón. En otro lugar, Karen Whitfield, la mujer que alguna vez pensó que el dinero y el poder podían comprarlo todo, estaba experimentando un sentimiento que nunca antes había conocido en su vida: el sentirse rechazada. Desde que estalló el escándalo, Karen había empezado a notar que los amigos sociales que siempre la rodeaban por interés personal, ahora la evitaban, inventando todo tipo de excusas para no verla ni contactarla. La empresa donde trabajaba la suspendió rápidamente de forma indefinida y le ordenó no presentarse en la oficina ni en ningún evento corporativo para no dañar la imagen de la compañía. Karen estaba acostumbrada a una vida siempre bajo los reflectores, habituada a ser respetada y mimada. Pero ahora, cada vez que salía a la calle, podía sentir claramente las miradas escrutadoras y despreciativas de quienes la rodeaban. De ser admirada y respetada, Karen se había convertido de repente en un símbolo negativo de egoísmo y discriminación. Sentada en la sala silenciosa, con la mirada vacía perdida en la ventana, notaba que los mensajes y llamadas que antes la inundaban, ahora se habían detenido por completo, como si el mundo hubiera olvidado su existencia. Por primera vez en su vida, Karen comprendió verdaderamente lo que era la soledad y la desesperación cuando la sociedad te da la espalda. Y entendió que el dinero y el estatus no podían comprar la confianza ni el respeto genuino de las personas. Mientras quienes habían causado daño a Jordan enfrentaban las consecuencias de sus acciones, con sus carreras y vidas colapsando, en las oficinas de Right Tech Solutions, Marcus Richardson observaba en silencio todo lo que ocurría desde la distancia. No sentía alegría por el fracaso de los demás, pero sabía que esto era necesario. Una lección dura, pero vital, para que realmente despertaran y entendieran las consecuencias de sus actos. Marcus cerró suavemente la pantalla de su computadora, con la mente llena de pensamientos. Sabía que su batalla estaba lejos de terminar, y cambiar la mentalidad de todo un sistema no era tarea fácil. Pero también creía firmemente en una cosa: el primer paso ya había sido dado, y el viaje continuaría hasta que la equidad y el respeto volvieran a ocupar el lugar que les corresponde. Mientras Trevor, Jessica y Reynolds luchaban con el aislamiento de sus días, enfrentando las consecuencias directas de sus decisiones erróneas, Marcus Richardson había estado observando en silencio y reflexionando profundamente sobre cómo actuar ante quienes causaron tanto daño a su hijo. Marcus entendía que castigar a quienes causaron injusticia era necesario, pero también reconocía algo con claridad: para cambiar verdaderamente la raíz del racismo y los prejuicios, el castigo no era suficiente. El cambio real solo podía ocurrir cuando las personas realmente comprendían las consecuencias de sus actos y se les daba la oportunidad de corregir sus errores. Fue desde esa comprensión profunda que Marcus decidió crear un programa especial llamado Second Chance, Segunda Oportunidad, un proyecto humanitario destinado a dar a individuos que cometieron errores graves por sesgos y discriminación la oportunidad de reformarse, aprender y transformar su mentalidad desde la raíz. La noticia de que Marcus Richardson había creado el programa Second Chance se difundió rápidamente por los medios, atrayendo un enorme interés público. Incluso aquellos que anteriormente habían condenado duramente a Trevor, Jessica y Reynolds
se mostraron sorprendidos y conmovidos por el gesto humanitario de Marcus. Cuando Trevor recibió la notificación de que podía participar en ese programa especial, al principio dudó. Su orgullo herido y la abrumadora culpa le hacían sentirse indigno de cualquier tipo de perdón. Pero al final decidió unirse. La conciencia de que esta podría ser su última oportunidad de reencontrarse con su verdadero yo lo hizo dar el paso. En su primer día en el aula del programa Second Chance, Trevor sintió como si entrara en un mundo completamente desconocido. El aula era sencilla, con participantes de diversos orígenes, pero todos compartían un rasgo común. Todos ellos habían cometido errores graves motivados por prejuicios. En esos primeros momentos, Trevor permanecía en silencio y retraído, evitando las miradas de los demás. En un rincón de la sala, Jessica se sentaba en silencio con una expresión similar de ansiedad. Jessica nunca había imaginado que terminaría en una situación así. Alguna vez fue segura de sí misma y orgullosa, pero ahora ese orgullo se había desmoronado, dejando un vacío en su interior que solo el arrepentimiento podía llenar. Sin embargo, Jessica sabía que debía enfrentarse a la realidad, aprender a mirar sus errores de frente si algún día quería cambiar de verdad. También estaba el capitán Reynolds, el hombre de mayor edad en el grupo, que también asistía. Era callado y reservado, pero sus ojos llevaban una profunda carga de remordimiento. Reynolds había sido un piloto respetado y admirado, pero ahora entendía que el respeto solo puede existir si uno reconoce sinceramente sus errores y acepta el cambio. El programa de formación llamado Second Chance no se basaba en aburridas conferencias ni en teoría vacía. Se trataba, en cambio, de discusiones sinceras en las que los participantes se veían obligados a enfrentar sus propios errores. Durante una sesión clave, el propio Marcus Richardson asistió y habló directamente con los participantes. La atmósfera en la sala era tensa cuando entró, pero Marcus simplemente sonrió, rompiendo suavemente esa tensión con una voz calmada y sincera. Están aquí hoy porque cometieron errores, pero creo que todos podemos cometer errores. Lo que más importa no son los errores en sí, sino cómo los enfrentamos y los superamos. Marcus continuó, con la mirada seria pero cargada de compasión, dirigiéndose directamente a Trevor, Jessica y Reynolds. Creé este programa no para que olviden lo que hicieron. Todo lo contrario, quiero que lo recuerden profundamente, para que nunca vuelvan a repetirlo. Las palabras de Marcus atravesaron a Trevor como un dolor punzante en el pecho, pero al mismo tiempo fue una sensación extrañamente liberadora. Por primera vez desde el incidente, comprendió que no se le estaba castigando únicamente. Se le estaba ofreciendo una verdadera oportunidad. Una oportunidad para convertirse en una mejor persona. Jessica se secó las lágrimas en silencio. En los últimos días, se había castigado mentalmente una y otra vez por su complicidad silenciosa. Pero hoy, al escuchar hablar a Marcus sobre el perdón y el cambio, entendió que el verdadero cambio empieza al aceptar sus propios errores. El capitán Reynolds seguía sentado al fondo de la sala, aún en silencio. Pero por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente comprendido. Reynolds había creído que alguien como él, con tantos años de experiencia, no podía equivocarse. Pero fue esa misma arrogancia la que lo hizo perder de vista los valores más importantes que alguna vez había defendido. Ahora sabía que la única forma de corregir sus errores era aceptar el cambio desde dentro de sí mismo. El programa Second Chance continuó durante varias semanas. Trevor, Jessica y Reynolds aprendieron poco a poco a reflexionar sobre sus comportamientos, adquiriendo una comprensión más profunda del daño que los prejuicios y la discriminación pueden causar a los demás, especialmente a Jordan, el joven que había sufrido directamente las consecuencias de sus actos. Al finalizar el programa, los tres tenían una comprensión clara de los errores graves que habían cometido. Pero, más importante aún, entendieron que se les había brindado una oportunidad especial para corregirlos, para cambiar y empezar de nuevo. Marcus Richardson observó todo el proceso con paciencia y profunda compasión. Sabía que cambiar los prejuicios arraigados en la mente de las personas era una tarea increíblemente difícil. Pero también creía que el verdadero respeto y la verdadera equidad solo podían construirse cuando cada individuo comprendía y aceptaba la necesidad de corregir sus errores. Y entendía que, aunque el camino fuera largo, el paso más importante ya se había dado: brindar a quienes se habían equivocado una verdadera oportunidad de cambiar y volver a los valores esenciales del ser humano. El programa Second Chance se convirtió en un punto de inflexión en las vidas de Trevor, Jessica y Reynolds.
Tras esos días difíciles de enfrentarse a sus errores, los tres comprendieron claramente que la única manera de recuperar la confianza y el respeto era enfrentarse valientemente a la verdad, por amarga y dolorosa que fuera. Durante esa reunión especial en grupo, Trevor fue el primero en ponerse de pie y compartir su historia personal. Respiró hondo, miró directamente a los ojos de sus compañeros y comenzó a hablar, con una voz suave pero cargada de una emoción sincera. Crecí en una familia donde los prejuicios y la discriminación eran tan normales que nunca los cuestioné. Mi padre siempre me decía que cada persona tiene su lugar en la sociedad y que debíamos mantener cierta distancia de aquellos que no estaban al mismo nivel que nosotros. Crecí creyendo que eso era una verdad, sin pensar nunca en si estaba bien o mal. Trevor hizo una pausa, tragando saliva como si intentara contener las emociones que lo desbordaban por dentro, y luego continuó. El día en que ocurrió el incidente con Jordan, actué exactamente como mi padre me había enseñado, menospreciando y oprimiendo a un chico solo porque creía que no merecía respeto. Pero desde ese momento, mi vida se dio vuelta por completo. Perdí todo lo que una vez valoré, mi trabajo, mi reputación, mi carrera, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que lo que realmente había perdido era la bondad y la humanidad que siempre debí tener. En ese instante, los ojos de Trevor estaban llenos de arrepentimiento, pero también había un destello de esperanza sincera. Hoy me paro aquí no para pedir un perdón fácil, sino para afirmar que he reconocido mi error. Y prometo que, a partir de ahora, nunca más dejaré que esos prejuicios anticuados controlen mi vida. Dedicaré el resto de mis días a enmendar mis errores y a demostrar que verdaderamente he cambiado. Las palabras sentidas de Trevor dejaron a la clase en un profundo silencio. Poco a poco, otros comenzaron a ponerse de pie y a compartir sus propias historias. Jessica estaba sentada en silencio en una esquina de la sala, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando llegó su turno, se levantó. Su voz fue suave al principio, pero poco a poco se fue haciendo más firme mientras admitía una verdad que durante mucho tiempo había evitado. Cuando Jordan fue tratado injustamente en ese vuelo, yo elegí quedarme en silencio. En ese momento, pensé que no era asunto mío, que hablar me traería problemas. Pero estaba equivocada. Mi silencio no fue inofensivo. Fue la complicidad más peligrosa con ese comportamiento injusto. Jessica miró directamente a Marcus Richardson, quien seguía escuchando atentamente, con los ojos llenos de empatía. Y luego continuó con determinación. Ahora entiendo que quedarse en silencio ante la injusticia no es diferente a causarla directamente. He perdido mucho para aprender esta lección, pero prometo que, a partir de ahora, sin importar dónde esté, nunca más elegiré el silencio. Siempre alzaré la voz para defender a quienes sean tratados injustamente, sin importar lo difícil que eso sea para mí. Las palabras sinceras y decididas de Jessica tocaron el corazón de todos los presentes. Estaba claro para todos que su confesión pública de culpa y su compromiso con el cambio no eran fáciles. Pero eso solo demostraba aún más que Jessica realmente estaba caminando por el sendero de la transformación. En una esquina de la sala, el capitán Reynolds escuchaba en silencio las historias de Trevor y Jessica, con una expresión pensativa. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó lentamente. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y profundo remordimiento. He pasado toda mi vida escalando posiciones en la industria de la aviación. Siempre me sentí orgulloso de mi cargo como piloto jefe, del poder y el respeto que esa posición conllevaba. Pero fue precisamente ese poder y estatus lo que me hizo perder lo más importante: mi integridad y mi compasión. Reynolds respiró hondo, su voz espesa por la emoción mientras continuaba. Ese día, cuando tuve que decidir entre proteger a un chico inocente o proteger los intereses de los ricos, tomé la decisión equivocada. Elegí el poder, el rango y mi propia seguridad por encima de hacer lo correcto. Ese fue el mayor error de mi vida. Miró directamente a los ojos de Marcus Richardson y habló con la máxima sinceridad. Le pido perdón de corazón a usted y a Jordan. No puedo cambiar el pasado, pero prometo que dedicaré el resto de mi vida a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendarlo. Haré todo lo posible para educar a los jóvenes de la industria aeronáutica sobre la importancia de la ética y la responsabilidad, para que nadie más cometa el mismo error grave que yo cometí. Las palabras de Reynolds terminaron en un profundo silencio que resonó en toda la sala. Marcus Richardson asintió suavemente, con los ojos llenos de comprensión y empatía. Se puso de pie y caminó hacia los tres,
con la voz firme y decidida. Agradezco profundamente su valentía y sinceridad. Creo que enfrentar directamente los propios errores es el paso más importante hacia un cambio real. El camino por delante seguirá siendo largo y lleno de desafíos, pero creo que todos podremos superarlos si actuamos con coraje y honestidad. La reunión terminó en una atmósfera de profunda emoción. Trevor, Jessica y Reynolds salieron del salón sintiéndose mucho más livianos. Entendieron que esto era solo el primer paso en el difícil camino de la redención. Pero ya no sentían miedo, porque sabían que no estaban solos en su esfuerzo por recuperar su verdadero valor. Después de meses difíciles y desafiantes en el programa Second Chance, Trevor, Jessica y Reynolds comenzaron poco a poco a reencontrarse consigo mismos. Mientras tanto, Skylux Airlines, la aerolínea que había estado al borde de la bancarrota debido a un escándalo de discriminación, entraba ahora en una nueva y completamente distinta etapa. Un renacimiento espectacular. 6 meses habían pasado desde el impactante incidente, y la atmósfera en la sede de Skylux Airlines se había transformado por completo. Las oficinas, pasillos y mostradores de check-in en el aeropuerto estaban impregnados de un espíritu de renovación, junto a una actitud abierta y dedicada por parte de todo el personal. Los clientes de toda la vida de la aerolínea podían notar claramente la diferencia. Eran recibidos con sonrisas genuinas. Ya no existía una distinción entre pasajeros VIP y pasajeros regulares. Y lo más importante, cada persona se sentía tratada con igualdad y justicia. Este cambio no fue fruto del azar. Inmediatamente después del escándalo, el CEO, Richard Williams, y la directiva de la aerolínea implementaron una reforma profunda. Skylux Airlines invirtió millones de dólares en programas de capacitación contra los prejuicios, renovó completamente sus procesos de contratación y aplicó estrictos estándares de ética y transparencia en todos los niveles, desde la gestión hasta las operaciones. Esto llevó a Skylux Airlines, que alguna vez estuvo al borde del colapso, a convertirse inesperadamente en un modelo de responsabilidad social dentro de la industria aérea internacional. 6 meses después del escándalo, Skylux decidió invitar a organizaciones auditoras independientes para reevaluar todas sus operaciones, su cultura corporativa y la calidad del servicio al cliente. Los resultados de la auditoría fueron un impulso contundente, confirmando que Skylux Airlines había eliminado por completo comportamientos discriminatorios y sesgos estructurales. El informe fue ampliamente publicado y recibió elogios tanto de los medios como del público. Skylux Airlines declaró oficialmente ser la aerolínea para todos, sin más discriminación en el servicio, eliminando así una de las manchas más oscuras de su historia. No solo eso, la historia de reforma de Skylux se convirtió en una fuente de inspiración para toda la industria aeronáutica mundial. Numerosas aerolíneas, grandes y pequeñas, comenzaron a seguir el modelo de reforma que Skylux había implementado con éxito. Un seminario internacional sobre responsabilidad social en la industria aérea, con discursos de Marcus Richardson y del CEO Richard Williams, se convirtió en un evento que atrajo a miles de líderes y altos directivos de algunas de las aerolíneas más reconocidas del mundo. En ese seminario, Richard Williams subió al escenario, confiado pero humilde, explicando claramente las dolorosas lecciones que Skylux Airlines había atravesado y cómo habían logrado resurgir de sus peores errores. Cometimos errores graves, pero fueron precisamente esos errores los que nos hicieron darnos cuenta de que la ética, la equidad y la humanidad son los cimientos más importantes en cualquier negocio. Entendemos que cambiar no es solo cuestión de salvaguardar una imagen, sino de construir un futuro mejor y sostenible para todos. Marcus Richardson, quien había sido uno de los más férreos opositores de Skylux cuando estalló el escándalo, también estaba presente en el seminario. Esta vez, se encontraba junto a Richard Williams, no como adversario, sino como aliado, y habló con una voz llena de convicción. Lo que importa no es cuán graves hayan sido nuestros errores, sino lo que aprendimos de ellos. Skylux Airlines es hoy la prueba más clara del verdadero cambio que todos hemos estado esperando. Espero que la reforma de Skylux sirva de inspiración para toda la industria de la aviación, para que nadie vuelva a tener que soportar una injusticia. La colaboración y el perdón entre Marcus y Skylux Airlines se convirtieron en un poderoso mensaje que conmovió al mundo. El público comenzó a ver a Skylux Airlines con una nueva simpatía, y el número de nuevos clientes y socios estratégicos creció rápidamente.
No solo pasajeros comunes, sino también organizaciones de derechos humanos y activistas sociales que habían condenado enérgicamente el escándalo, ahora reconocían que Skylux Airlines había cambiado de verdad. Muchos periódicos importantes llamaron a este evento un renacimiento milagroso, ya que demostraba claramente que la corrección real y el cambio auténtico son posibles si una organización tiene el valor y la determinación de lograrlo. En la oficina del CEO de Skylux Airlines, Richard Williams miraba por la gran ventana al bullicioso público en los mostradores de facturación del aeropuerto. Sentía un orgullo cálido hinchándole el pecho. Sabía que el camino por delante aún era largo, pero lo más importante, la confianza del público, había comenzado a regresar a Skylux Airlines. En ese mismo momento, Marcus Richardson se encontraba en su oficina en Wright Tech Solutions, sonriendo en silencio mientras leía los informes positivos sobre Skylux Airlines. Sentía satisfacción al saber que su lucha no solo había ayudado a su hijo a obtener justicia, sino que también había provocado un gran cambio en la sociedad en general. Marcus tampoco olvidó a las tres personas que habían causado tanto daño: Trevor, Jessica y Reynolds. Sabía que ellos también estaban reintegrándose lentamente en la sociedad con una mentalidad completamente distinta. Trevor había comenzado a enseñar cursos de ética en atención al cliente en una escuela de formación profesional. Jessica trabajaba activamente en una organización sin fines de lucro que lucha contra la discriminación racial. Reynolds se había convertido en mentor de ética y responsabilidad para jóvenes pilotos en Skylux Airlines. Marcus entendía que toda persona merecía una segunda oportunidad, siempre y cuando realmente cambiara y se comprometiera a nunca repetir sus errores del pasado. Y para Skylux Airlines, ese proceso de renacimiento no fue solo una historia de una increíble recuperación empresarial, sino también un poderoso testimonio del poder del cambio, el coraje y el valor del perdón sincero. Mientras Skylux Airlines recuperaba poco a poco su reputación y se convertía en un símbolo de cambio positivo, Jordan Richardson había madurado más allá de sus años. Después del turbulento suceso, habían pasado 6 meses que no solo ayudaron a Skylux a resurgir, sino que también le dieron a Jordan una comprensión más profunda del verdadero significado de la justicia y el perdón. En un cálido día de primavera, Jordan subió al escenario en un evento nacional de derechos humanos bajo la atenta mirada de miles de personas, entre ellas medios de comunicación, activistas sociales y, especialmente, jóvenes líderes de todo el país. Se paró allí, confiado y sereno, en marcado contraste con aquel joven estudiante que una vez había bajado de un avión, con dolor y desesperación. «Hola a todos», comenzó Jordan con una voz tranquila pero firme. «Mi nombre es Jordan Richardson. Muchos de ustedes me conocen por una historia en la que jamás pensé que sería el protagonista. Una historia de injusticia y prejuicio, pero también una historia del poder del cambio y del perdón». Jordan hizo una breve pausa, su mirada profunda recorriendo a la audiencia, antes de continuar con sincera emoción. «Cuando me pidieron que abandonara mi asiento en un vuelo de Skylux Airlines simplemente por el color de mi piel, me sentí verdaderamente impotente y herido. Pero hoy no estoy aquí para hablar del dolor. Estoy aquí para compartir lo que he aprendido, lo que mi padre Marcus Richardson me ha enseñado en estos últimos meses». La audiencia guardó un silencio absoluto mientras él seguía. «Mi padre siempre me ha dicho que la verdadera justicia no se trata simplemente de castigar a los que hacen mal. Es mucho más grande que eso. La verdadera justicia ocurre cuando quienes se equivocan reconocen las consecuencias de sus actos y buscan sinceramente enmendarlos. Fue así como aprendí que el perdón no significa olvidar lo que se hizo mal, sino dar a otros la oportunidad de corregirlo». Jordan hizo una pausa nuevamente, y su mirada se cruzó, casi sin querer, con los ojos de 3 rostros familiares sentados entre el público: Trevor, Jessica y el capitán Reynolds. Todos permanecían en silencio, con el rostro marcado por un profundo respeto, pero también por vergüenza y arrepentimiento. Jordan asintió suavemente en su dirección, un gesto simple, pero lleno de significado, que demostraba que los había perdonado de verdad. Su voz se tornó más profunda mientras continuaba. «Elijo perdonar a quienes me han herido, no porque quiera olvidar lo que pasó, sino porque creo que solo el perdón puede permitirles cambiar de verdad. Y lo más importante del perdón es que me permite seguir adelante sin cargar con el peso del resentimiento o el odio.
El aplauso estalló con fuerza en todo el salón. Muchas personas se conmovieron hasta las lágrimas ante la madurez y la profundidad de las palabras de aquel joven. Jordan sonrió con dulzura al recibir el apoyo, y luego dirigió la mirada hacia su padre, Marcus Richardson, quien había estado a su lado durante todo este proceso. Marcus se levantó y caminó hasta su hijo, colocando una mano con suavidad sobre su hombro. Su voz resonó con fuerza y firmeza. Antes pensaba que la justicia consistía en castigar duramente a quienes causaban injusticia. Pero a través de todo lo que ha ocurrido, he comprendido que el castigo por sí solo no es suficiente. La verdadera justicia también debe incluir educación y cambio. Solo eso puede ayudarnos a avanzar como sociedad. Marcus recorrió el salón con la mirada, sus ojos llenos de determinación y convicción. Skylux Airlines cometió un error grave, pero en lugar de colapsar o esconderse, eligieron el camino más difícil, el del cambio profundo, el de corregir sus errores y demostrar que cualquiera puede aprender y crecer. Hoy Skylux no es solo una aerolínea que se recupera en lo económico, sino un símbolo poderoso del poder de corregir nuestros errores como sociedad. Marcus miró a Richard Williams, el CEO de Skylux Airlines, que se encontraba entre el público. Conmovido, Williams asintió levemente, en una confirmación silenciosa del difícil camino que ambos habían recorrido juntos. Jordan concluyó su discurso con palabras llenas de emoción, pero también de firmeza. Espero que mi historia sea una lección para todos. La verdadera justicia solo se alcanza cuando no tenemos miedo de enfrentar nuestros errores, de corregirlos con valentía y, lo más importante, de estar dispuestos a perdonar. No para olvidar lo malo, sino para construir un futuro mejor. La charla terminó con una larga ovación que retumbó con emoción en el salón. Después muchas personas se acercaron a Jordan, a Marcus, e incluso a aquellos que habían causado daño, Trevor, Jessica y Reynolds, expresándoles su admiración y respeto por su sinceridad, su valentía y su increíble capacidad de transformación. Al salir del evento, Jordan se sintió más liviano que nunca. Entendía que la justicia no se trataba solo de castigar errores. Era un proceso difícil pero necesario, para educar y ayudar a las personas a entender que siempre se puede llegar a ser una mejor versión de uno mismo. Y para Jordan, esa era, sin duda, la lección más importante que había aprendido en todo este viaje extraordinario. Una lección sobre justicia, perdón y el infinito poder del cambio. La historia de Jordan Richardson y Skylux Airlines nos dejó una enseñanza profunda sobre el verdadero significado de la justicia, el perdón y la capacidad de transformación. A veces, los errores no son el final del camino, sino el comienzo de un nuevo despertar, donde cada persona puede descubrir su verdadero valor y avanzar hacia un futuro mejor. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Jordan, ¿estarías listo para perdonar a quienes te hicieron daño? Déjanos tu comentario abajo para compartir tu opinión. Y no olvides darle me gusta, compartir este video para difundir este poderoso mensaje y suscribirte al canal para más historias inspiradoras sobre la vida y los valores humanos. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.